Shalom a todos. ¿Por qué los macabeos no están en la Torá? Los libros que cuentan la historia de Hanukkah no llegaron a la Biblia hebrea, pero sí están en la católica. Los libros primero y segundo de Macabeos contienen los relatos más detallados de la batalla de Yehuda Maccabi y sus hermanos por la liberación de Judea del dominio extranjero. Estos libros incluyen en ellos las primeras referencias históricas de Hanukkah y la rededicación del templo, además de la famosa historia de la madre y sus 7 hijos. Y sin embargo, estos dos libros faltan en el Tanaj. Para comenzar a abordar la cuestión de esta omisión es importante comprender la formación del canon bíblico hebreo. Primero, la palabra canon proviene originalmente del griego y significa estándar o medida. Cuando se hace referencia a un canon de las escrituras, la palabra se usa para designar una colección de escritos que se consideran autorizados dentro de un grupo religioso específico. Para el pueblo judío, el canon bíblico consiste en los libros que se encuentran en el Tanaj. El proceso de canonización de la Biblia hebrea, del Tanaj, a menudo se asocia al concilio de Yavne, aquí cerquita, alrededor del año 90 de la era común. El rabino Yohanan ben Zakkai logró escapar de Jerusalén antes de su destrucción y recibió permiso para reconstruir una base judía en Yavne. Fue allí donde el contenido del canon del Tanaj pudo haber sido discutido y aceptado formalmente. Sin embargo, esta es una propuesta académica que ha perdido adeptos en los últimos años. Sea como fuera, algunos de los debates que rodean estas discusiones, cuando y donde quiera que hayan tenido lugar, aparecen en la literatura rabínica. Aunque no tenemos un registro completo sobreviviente de estos debates, por lo tanto, solo podemos especular sobre por qué algunos materiales fueron excluidos de nuestro canon y otros incluidos. Hay varias teorías. Para poder explicar la exclusión de los libros apócrifos. Una teoría es que solo los libros escritos originalmente en hebreo fueron considerados para su inclusión en el canon. Sin embargo, el libro de Daniel, aunque incluido dentro del canon, está escrito en gran parte en arameo. Aún más problemático es el hecho de que los eruditos creen que el primer libro de los Macabeos fue escrito originalmente en hebreo, por lo que cumple con el criterio del idioma para la inclusión y, sin embargo, está ausente del canon bíblico. Otra teoría para explicar la omisión de los 2 primeros libros de los Macabeos se basa en la datación de estos documentos, en la data. Aunque a menudo se supone que el canon bíblico fue formalizado en Yavne, se especula que la lista aceptada de libros existía mucho antes. En otras palabras, quizás la reunión de los rabinos en Yavne heredó una lista
ya de documentos reconocidos extraoficialmente como canónicos, y simplemente se formalizó esta lista. Si esto es cierto, la fecha relativamente tardía de la revuelta de los macabeos impediría su inclusión en una lista anterior que ya estaba aceptada. O sea, sería un libro demasiado nuevo para considerarlo seriamente, ya que no tenía una historia que lo basara de manera segura dentro de la tradición. Esta teoría, sin embargo, se debilita severamente a través de una comparación con el libro de Daniel, ya que Daniel está incluido dentro del canon bíblico. A pesar del hecho de que la mayoría de los eruditos fechan este último libro en la época de la revuelta de los macabeos, alrededor del año 165 antes de la era común. También se ha sugerido que la exclusión de los libros de los macabeos se puede atribuir a la rivalidad política que existió durante el período del Segundo Templo entre los seduceos y los fariseos. Los seduceos, como recordamos, es la clase sacerdotal que estaban a cargo del templo, que rechazaban abiertamente la interpretación oral que promovían los fariseos, que son los antiguos protorrabínicos, o sea, los que hicieron el Talmud. Claro, los macabeos era una familia de sacerdotes, mientras que los rabinos, que pudieron haber determinado la forma final del canon bíblico en Yavne, descendían de los fariseos. Es posible que la exclusión de los libros de los macabeos fuera una de las últimas salvas en las batallas entre fariseos y seduceos. ¿Se habrían inclinado los rabinos de Yavne a canonizar un documento que tan claramente obligaba a la familia sacerdotal, elogiaba a la familia sacerdotal de los asmoneos? Quizás la respuesta se encuentre más dentro del ámbito del pragmatismo y la política. Los libros de los macabeos describen la revuelta encabezada por la familia macabea contra el rey sirio Antíoco Epifanes, o sea, la familia de los asmoneos. Un par de siglos más tarde, los eruditos judíos se encontraron en Yavne con el templo destruido y Jerusalén perdido. Sus circunstancias fueron el resultado de su propia revuelta fallida contra los romanos. Quizás sintieron que no era prudente promover un texto que anunciaba el resultado exitoso de una revuelta judía. Puede haber representado una amenaza tanto interna como externa. Los romanos ciertamente no verían con buenos ojos la popularización del texto, ya que muy bien podría reintroducir el concepto de revuelta a una población que trata desesperadamente de sobrevivir el devastador resultado de sus propios intentos fallidos. Irónicamente, esta lucha interna-externa se encuentra en el centro
de la historia de Hanukkah. Y tal vez fue esa misma lucha que se desarrolla nuevamente en la historia lo que impidió que los textos básicos sobre Hanukkah no se incluyeran dentro del canon bíblico. Aunque los libros de los Macabeos no se incluyeron en el Tanaj, siguen siendo valiosos. Sin embargo, incluso esto es difícil dentro de un contexto judío tradicional, debido a otra capa histórica. El libro primero y segundo de Macabeos se incluyeron en la Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea, preparada originalmente por la comunidad judía de Alejandría. Sin embargo, la Septuaginta se convirtió en la versión oficial de la Biblia para la Iglesia cristiana. Cuando esto sucedió, su carácter autoritario fue rechazado por la comunidad judía. Irónicamente, los libros de los Macabeos sobrevivieron porque se convirtieron en el canon cristiano. Porque de lo contrario, con toda seguridad se habrían perdido a lo largo de los siglos. Pero una vez que ocurrió esta canonización cristiana, estos libros se perdieron para el mundo judío durante muchos siglos. Hoy, o sea, en estos últimos años, hay un interés renovado en estos libros dentro de la comunidad judía. Los estudiantes de historia judía y literatura judía reconocen el valor de estos documentos que se esforzaron tanto en registrar detalles, eventos y personalidades de un periodo importante de la historia judía. Si bien no se consideran parte del canon en ninguna comunidad judía, estos libros se leen y estudian nuevamente para ayudar a enriquecer nuestra comprensión y, evidentemente, nuestra celebración de Hanukkah. Shalom a todos, nos seguimos viendo si Dios quiere.